Con nosotros está la magistrada Bianca Pérez. Ella ha conversado con nosotros en otras oportunidades. Ella es jueza de la Corte Suprema del Bronx. Así es que, bienvenida una vez más, magistrada. ¿Cómo está usted? Buenas, gracias por la invitación. Cuando hablamos de la Corte Suprema del Bronx, por ejemplo, en el estado de Nueva York, ¿cuántas supremas hay? ¿Cuántas Cortes Supremas? Nosotros tenemos distrito, 14 distritos judicial. Y en cada distrito judicial tenemos Cortes Supremas. Ok. Y hay 326 jueces en el estado de Nueva York en la Corte Suprema. En la Corte 326. Y en el caso de la Corte Suprema del Bronx, ¿cuánto integran esta Corte Suprema del Bronx? No te entiendo. En la Corte Suprema Sí. del Bronx, ¿cuánto lo integran? La ¿Cuántos composición. son? La ¿Cuántos son? composición. En el Bronx nada En más. la Sí, en el corte Bronx. donde usted está, Sí. ¿cuántos Sí. miembros la dirigen? 21. 21 son los Sí. miembros de la Corte Suprema. Sí. Dígame entonces, ¿y cuál es la composición de esos 21? Latinos, dominicanos, Yeah. ¿cuál es la composición? Sí, en el Bronx tenemos muchos latinos, más de la mitad, como 60% latinos. No tengo el número exacto, pero en el Bronx estamos muy bien con los latinos jueces. En algunas otras partes del estado de Nueva York no estamos bien. En el estado de Nueva York nada más tenemos 7% de latinos en la corte de jueces, ¿7% nada más? nada más. Sí. ¿Cuántos dominicanos? ¿Hay algún dominicano incluido en esa lista? Dominicano tenemos, en la Corte Suprema tenemos como 8, pero también tenemos en la Corte más menor, que se llama la Corte Menor, lower Civil, Lower Criminal. En la Corte Menor y en la Corte Suprema juntos tenemos 21 jueces dominicanos. ¿Cuántas son mujeres? La mayoría son mujeres. La Tenemos, mayoría son mujeres, como debe ser. nada más creo que tenemos como 5 jueces que son hombres Todas las otras mujeres. y las otras son mujeres. Oh, mira qué Yeah. bien, Zoila. Sí. ¿Cuáles son los casos fundamentales que trata Sí. la Corte? La Corte Suprema puede ser la Corte Criminal o puede ser la Corte Civil. Yo estoy en la Corte Civil ahora mismo asignada en los casos de accidentes de carros. So, Sí. yo me encargo de todos los accidentes en el Bronx. Yo tengo 4.200 casos y hay 12.000 casos de accidentes en el Bronx. 4.200 casos. Yo ¿Pero tengo ¿Para qué tiempo? asignada, yo me encargo de los 4.000 casos en el Bronx. ¿En qué tiempo se procesan y hay decisión sobre esos casos? Más o menos, Puede- aproximadamente. 3 o 4 años. Wow. Y el porcentaje de conciliación, ¿esos casos tienen escaso porcentaje de conciliación o se concilian la mayor parte? O la mayoría, 95% se resuelven sin juicio. Ok, Sí. qué bueno. Sí, y ese es parte de mi trabajo, tratar de resolverlo sin juicio, porque no tenemos suficientes jueces para todos esos juicios. Antes de la Corte Civil, yo estaba en la Corte Criminal también, y cuando estaba en la Corte Menor, y yo hacía los casos de criminales también. Habían hablado de cómo se ha impactado el sistema de justicia por la ley de fianza. ¿Impacta eso en su corte? Ahora mismo, donde yo estoy asignada, yo no me encargo de fianzas ni la Corte Criminal, pero la impacta ¿cómo? Sí, Hay porque, mucha- porque están diciendo que es más fácil que el delincuente se salga con la suya que lo que era antes, porque al no tener que pagar esas fianzas, esta gente la mandan nuevamente a la calle. Sí, esa es una misconcepción. Cuando yo estaba en la Corte Criminal, la mayoría de los casos ahora elegibles para no fianza eran los mismos casos que yo los soltaba sin fianza. Y a lo que yo le ponía fianza, por ejemplo, le daba $2,000, $3,000, la mayoría salían nada más por 10%,
Y siempre ellos hay muchas agencias o Sí. Puede ser asegurado. organizaciones. Sí. Exacto. Ellos hay organizaciones que le pagan la fianza a los pobres. Eso no es verdad. Sí, No Ramón. creo que Sí. se salgan por la suya porque no tienen fianza. Si la mayoría de los casos ahora que no son elegibles para fianza eran lo mismo de antes. Ok. En el Bronx. No sé el resto del No, por estado. supuesto, en el Bronx. Honorable magistrada, usted como forma parte del alto tribunal, el más alto aquí en el Bronx, a su entender, los años comparativos, 2021 y 2022, en el mismo periodo de tiempo, ¿se están conociendo más casos en la justicia aquí en el Bronx que en el 21, igual o no? No tengo los números exactos. Pero un más o menos, un estimado. ¿Usted cree que podrían haber más, igual o menos? Pueden haber más. Eso deja indicar que es lo que entonces he los oído. actos delictivos han aumentado en sentido general, porque según el reporte de la policía, en los diferentes condados que lo llevamos al pie de la letra, eso es lo que indica que los actos delincuenciales, 7 específicamente, han aumentado drásticamente. Sí. Ya quería confirmar eso, gracias. Él nada más le llama actos delincuenciales cuando se roba un carro. Pero cuando Trump se roba los impuestos, no lo definen como acto delincuencial. Ahí tengo yo, óyeme, la fiscal general del Estado Si se llama Leticia. demandó A propósito, Donald magistrada, Trump ¿usted por pudiera esa evasión hablarnos de impuestos. de ese caso de Leticia Jane o eso puede No ser? puedo hablar de casos no puede pendientes hablar. en la corte ahora. Ok. Mire, una Sí, pregunta adelante, breve. José. Adelante, ¿Usted José. cree que el tema de la persecución y de las penalidades que prohíben la libertad de las personas es la mejor solución para enfrentar la inseguridad y la violencia? ¿O usted cree que se pueden explorar fórmulas complementarias, alternativas? Yo creo en fórmulas alternativas en ciertos casos. Y sería un tema que duraría mucho Pero más. por lo menos usted capacidad de síntesis ahí, y nos Yo pone los creo en otros. rehabilitación, creo en alternativas dependiendo del caso. Pero es siempre por caso, on a case by case basis. Particularidad. ¿verdad? Sí, Particularizar cada caso. correcto. Que no sea genérica la solución. ¿Y qué tan efectiva puede ser la rehabilitación en el sistema? Depende del caso, ¿verdad? Y depende la edad de la persona. Ok. Si tiene una persona joven de 17, 18, 19, hasta 25 años, los estudios han enseñado que todavía la mente y el cuerpo de esa persona está Está en creciendo. construcción. Correcto. Esa persona antes de los 25 años se puede rehabilitar. Eso es lo que los estudios han enseñado. Y nos enseñan a nosotros, a los jueces en la corte también. Pero después de los 25, la mayoría es difícil de rehabilitar. Yo creo en esos estudios. ¿Cuáles son las principales causas de esos accidentes de tránsito que ustedes manejan aquí en el caso particular suyo en el Bronx? ¿Cuál es? Las causas principales, ¿qué motivan qué provocan Oh. esos accidentes? Bueno, la mayoría están demandando por heridas personales, porque fueron heridos porque alguien tuvo la culpa y lo chocó. Pero estamos hablando de personas que conducen en drogado, que conducen No. bajo efecto del alcohol, que violan las normas de tránsito, de imprudencia. Nada más violan las infracciones de tráfico, que no son crímenes, nada más violaciones de Ok. tráfico. Infracciones, se llaman infracciones, no crimen. Magistrada, aunque hemos conversado con usted en algunas otras oportunidades, es bueno siempre recrear parte de la historia. Usted nació aquí, vamos a recrear un poco su historia, que hemos hablado también. Sí, yo nací actualmente en Lawrence, Massachusetts, donde Sí. muchos dominicanos en los 70 inmigraron. Así es. Y mi mamá después nos mudamos para Nueva York, pero me crié aquí. Mis padres son los dos de Santiago. Y estudié aquí, en Nueva York. Yo fui a John Jay College of Criminal Justice, Justicia Criminal. Mi licenciatura fue en Justicia Criminal y después saqué mi doctorado en leyes en New York Law School. Qué bueno. ¿Usted ¿Y tú- escribe y tú lee te en sientes español? dominicana? ¿Usted escribe y lee en español? Sí. ¿Escribe y lee? Escribo inglés y español.
¿Tú te sientes dominicana? Sí. Claro. De lo que están pensando Ven con acá, Bruno Solá hermano. y en Santiago y se muda para allá. En eso estoy. Claro. Bueno, En la playa. gracias. En la playa. Ah, pues no es en Santiago. Ah, pero entonces No. no es dominicana, ¿no? A mí Es no. para Bávaro y Punta Cana. No, que pues, vamos. No, ella dijo A la playa. playa, Ella dijo playa. O Puerto Plata, que está ahí mismo. Esa es la pelea, que a mi mamá le gusta Santiago y a mí me gusta Puerto Plata. Ah, qué bueno, qué bueno, qué Pero bueno. cualquiera de los dos está bien. Así es, así es. Prefiero Sosúa, Puerto Plata, a la playa. Qué bueno, qué bueno. Sí. Muchas gracias a Bianca Pérez, jueza de la Corte Suprema del Bronx.